Hola, bienvenidos a este curso sobre el nuevo sistema de justicia penal en México. Este curso se integra de 6 módulos. El primer módulo es sobre la evolución del marco constitucional sobre el cual descansa este nuevo sistema de justicia penal, los artículos de la Constitución que son los pilares del nuevo sistema. Para esto vamos a recurrir a la página del Diario Oficial de la Federación, en la cual se encuentra el decreto que creó este nuevo marco constitucional para la materia penal. En ese decreto se modificaron del artículo 16 al 22 constitucional, el artículo 73, el artículo 115 y el artículo 123. El orden del análisis de esos artículos, que son los pilares del sistema de justicia en materia penal, será conforme se encuentran en el texto de la Constitución. En primer lugar, iniciaremos con el artículo 16 constitucional. Analizaremos cuál era su texto original en aquella publicación del 5 de febrero de 1917. Después, analizaremos cómo a través de las 8 reformas que han sido aplicadas a este artículo, se ha venido incorporando el reconocimiento de nuevas garantías y nuevos derechos fundamentales para los mexicanos. Y así llegaremos a lo que actualmente es el contenido del artículo 16 constitucional, que es uno de los pilares de nuestro sistema de justicia penal. Antes de iniciar con el artículo 16 constitucional, vamos a ver dónde podemos encontrar cuál es la evolución, cuáles han sido las reformas que se han aplicado a los diversos artículos de la Constitución. Vamos a abrir una ventana de navegador, la que ustedes quieran, y vamos a entrar a la página del Congreso de la Unión o la página de la Cámara de Diputados, diputados.gov.mx, y nos va a aparecer esta que es la pantalla principal de la página de la Cámara de Diputados. Vemos que hay 3 columnas, izquierda, centro y derecha. En la columna de la derecha, en el segundo apartado que dice accesos directos, vamos a encontrar uno que dice leyes federales y estatales. Vamos a dar clic ahí en leyes federales y estatales. Y nos va a redireccionar a un listado. Igual ahora hay 2 columnas. En la columna del centro vamos a encontrar aquí la Constitución y otras disposiciones de carácter federal. Vamos a seleccionar la Constitución Política Federal y aquí nos vamos a encontrar con varias opciones. Por ejemplo, aquí está la publicación original de la Constitución del 17 y aquí abajo están otros apartados para hacer búsquedas más precisas. Por ejemplo, aquí hay uno que dice reformas constitucionales por artículo. Aquí es donde vamos a encontrar artículo por artículo cuántas reformas se han aplicado a la Constitución. Nosotros vamos a iniciar con el artículo 16 constitucional. Aquí están las 8 reformas que se han aplicado. Si seleccionamos alguna, por ejemplo la última que fue de 2019, nos va a remitir a la publicación del Diario Oficial de la Federación, en la cual se habla exclusivamente de los artículos que fueron reformados en ese decreto. Ahora, por ejemplo, aquí en este artículo único del decreto podemos ver que se reformaron varios artículos, no solamente el 16, se reformó el artículo 10, el 16, el 21, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para que nosotros podamos conocer cuántas y cuándo se aplicaron las reformas a cualquiera de los artículos de la Constitución. Ahora, como sabemos, la reforma que convirtió o que transformó el sistema de justicia penal en un sistema tradicional o inquisitorio o mixto en lo que actualmente opera en materia penal en México, que es el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, pues lo vamos a encontrar en la reforma del 18 de junio de 2008. Entonces, si nosotros le damos clic aquí, igual nos va a mandar a el texto o a un escaneo del texto de la reforma del 2008, que reformó los artículos 16 a 22, el 73, el 115 y el 123. Ahora, esto es un escaneo. Hay otra forma en la que también podemos conocer
el texto de cualquiera de las reformas que están en esta columna. Por ejemplo, si nos vamos a la página del Diario Oficial de la Federación, igual abrimos una ventana de navegador, pero ahora colocamos www.dof.gov.mx y nos va a abrir la página del Diario Oficial de la Federación. Ahora, para buscar los decretos aquí o las publicaciones en el diario, tenemos que conocer la fecha. Nosotros ya conocemos la fecha, sabemos que fue en junio de 2008 y que fue el 18. Tenemos que cambiar la información de estos dos combos y después seleccionar la fecha específica. Ahora ya en la siguiente página que nos abre el navegador, pues encontramos que hay una primera sección, hay una edición matutina, una primera sección, y en esa primera sección pues encontramos lo que publica el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, los órganos autónomos. Esta sería una edición matutina con una primera sección. Entonces, en las publicaciones del Poder Ejecutivo encontramos que a través de la Secretaría de Gobernación se publicó un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política. Si lo seleccionamos, aquí vamos a entrar no a una imagen, a un escaneo de la publicación, sino a un texto que incluso pues, se puede seleccionar, se puede copiar y pegar el contenido. Y aquí vamos a encontrar otra vez cuáles fueron los artículos reformados, cómo se reformaron y bueno, una de las cosas que más interesantes resultan sobre el nuevo sistema de justicia penal pues es que aparte de la modificación sustancial a los artículos de la Constitución, pues también se publicaron algunos artículos transitorios. Esos artículos transitorios los vamos a analizar al final, después de que hayamos comentado sobre la evolución de los artículos reformados en este decreto. Vamos a revisar qué es lo que señalaron los integrantes del Congreso respecto de la forma y los términos en los que se realizaría la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Vamos a iniciar con la lectura del artículo 16 constitucional en su versión original de la Constitución del 17. En su publicación original, el artículo 16 se integraba por solo dos párrafos. El primero incluía varios temas relevantes relacionados con la materia penal. Recordemos que en aquella época la Constitución otorgaba garantías individuales, de acuerdo con los términos jurídicos utilizados, y que fue hasta el año 2011 que esto cambió y que la Constitución ya no otorgaba garantías, sino que reconoce derechos humanos, o mejor dicho, derechos fundamentales. En el primer párrafo se incluía el reconocimiento de la garantía genérica de no molestia, aquella que obliga a las autoridades a fundar y motivar todo acto que nos genere una molestia en nuestra persona, familia, documentos, etc. Esta garantía de no molestia siempre ha estado vinculada con los requisitos y los límites que regulan las órdenes de aprehensión, pues estas órdenes son un acto de molestia y representan un límite al ejercicio de nuestro derecho a no ser molestados y en el ejercicio de nuestro derecho a libre tránsito, pues nos obligan, probablemente en contra de nuestra voluntad, a presentarnos o a comparecer ante alguna autoridad. Señalaba como requisitos para las órdenes de aprehensión los siguientes elementos. 1. Que toda orden debía ser girada por autoridad judicial, es decir, por un juez. Solo los jueces pueden girar órdenes de aprehensión. 2. Que antes de que el juez girara tales órdenes de aprehensión, debía existir una denuncia, una acusación o una querella. Y además, estas debían cumplir con ciertos requisitos. Estas denuncias, querellas o acusaciones debían ser por algún hecho determinado que la ley castigara con alguna pena corporal. Que la denuncia, acusación o querella debía estar apoyada en alguna declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hicieran probable la responsabilidad del inculpado. En este mismo párrafo
se señalaban dos excepciones a estas órdenes de aprehensión. En primer lugar, la Constitución autorizaba a cualquier persona a realizar una detención, pero bajo ciertas circunstancias. Decía que solo en casos de flagrancia, cualquier persona, ya sea civil o policía, podía aprehender a los delincuentes y sus cómplices, pero que una vez hecha la detención, debían ponerlos a disposición de la autoridad inmediata. La Constitución no señalaba que esta disposición tuviera que hacerse directamente a un ministerio público, a un juez. Simplemente decía que una autoridad inmediata, sin especificar las características de esta autoridad a la que debería ponerse a disposición a la persona detenida. Para esta excepción, no era necesario cumplir con el requisito previo de la interposición de la denuncia, acusación o querella y demás requisitos, pues las declaraciones bajo protesta de personas dignas de fe o de otros datos que hicieran probable la responsabilidad de la persona detenida en flagrancia no serían requisitos para detenerla, sino probablemente para mantenerla detenida. En segundo lugar, decía que en casos urgentes, la autoridad administrativa podría ordenar la detención de un acusado, pero para poder ordenar mediante un decreto esta detención debía cumplirse dos requisitos. Uno, no existiera autoridad judicial alguna, y dos, que el delito cometido se persiguiera de oficio. Además, la Constitución señalaba que una vez ejecutada esta orden de aprehensión ordenada mediante decreto de la autoridad administrativa, quien lo detuviera debía poner a la persona detenida inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Hasta este momento podemos destacar algunos elementos relacionados con las órdenes de aprehensión que estaban en el texto original del 16 constitucional. Primero, que tenía una relación directa con el derecho a la no molestia. Además, en este artículo ya se señalaban los requisitos para poder detener a las personas mediante tres casos. Uno, la ejecución de órdenes de aprehensión. Dos, la detención que cualquier persona podía hacer en casos de flagrancia. Y tres, la detención de una persona ordenada mediante un decreto de la autoridad administrativa por casos de urgencia. Desde el texto original del artículo 16 constitucional, se incluyó una serie de reglas para las órdenes de cateo. En particular, fueron tres reglas principales. La primera es que toda orden de cateo debería ser emitida por un juez. La segunda, que esta orden de cateo debería ser emitida por escrito. Y la tercera es que en este escrito, donde constaban las órdenes de cateo, se tenían que relacionar algunos datos específicos. Por ejemplo, el lugar que iba a ser inspeccionado. Dos, el nombre de las personas que iban a ser detenidas o la persona que iba a ser detenida en ese lugar. Y tres, el objeto o los objetos que se buscaba encontrar a través de la ejecución de esta orden de cateo. Otra de las características importantes que marcaba la Constitución o que marcó la Constitución en este texto original de 1917 es que al concluir la ejecución de una orden de cateo debía levantarse un acta circunstanciada y que esta acta circunstanciada debería ser firmada por dos testigos señalados por la persona que habitaba o que se encontraba en el lugar en el que se ejecutó la orden de cateo. Sin embargo, en caso de que esta persona se negara a señalar los testigos o que no hubiese otros testigos que se pudieran señalar, bastaba con que la firmara la autoridad que realizaba la orden de cateo. Por último, el artículo 16 señala algunas reglas relacionadas con las visitas domiciliarias. Estas visitas domiciliarias podían ser realizadas por parte de la autoridad administrativa y tenían que ver con el cumplimiento de reglamentos sobre tres materias. La primera era en materia de salubridad o de salud, la segunda era en materia de los reglamentos de policía y la tercera en materia del cumplimiento de reglamentos de carácter fiscal. Durante estas visitas domiciliarias, la autoridad podría exigir la exhibición de libros o de algunos documentos de los cuales se pudiera advertir el cumplimiento de estos reglamentos. Hasta aquí es el texto original del artículo 16 constitucional, de acuerdo con esa publicación del 5 de febrero de 1917. A partir de ahora analizaremos su contenido, pero una vez que fueron dispuestas las reformas a este artículo.
La primera reforma al artículo 16 constitucional vino el 3 de febrero de 1983, casi 70 años después de su publicación. En esta reforma se agregaron dos párrafos. El primer párrafo, que pasaría a ser el tercer párrafo del contenido total del artículo 16, señala que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Es decir, este nuevo párrafo del artículo 16 reconoce la privacidad de las comunicaciones entre las personas. La comunicación que en aquel entonces era muy importante a través del correo convencional. El segundo párrafo adicionado, que vendría siendo el cuarto párrafo de aquel artículo 16, señala que en tiempo de paz ningún miembro del ejército podría alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. Sin embargo, también señalaba que en tiempo de guerra los militares sí podrían exigir alojamiento y bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establecieran las leyes marciales correspondientes. Cabe mencionar que estos cuatro párrafos que están señalados en el artículo 16, a la fecha siguen en el artículo 16, pero organizados de manera distinta. Podríamos decir que sigue siendo la esencia del artículo 16 constitucional. En resumen, hasta este momento, con la primera reforma al artículo 16 constitucional, se han abordado primero la garantía genérica de no molestia, después los requisitos de las órdenes de aprehensión, las detenciones en flagrancia y las detenciones por casos urgentes. Además, se han señalado los requisitos para las órdenes de cateo, las visitas domiciliarias y con la primera reforma, la protección de toda la correspondencia que se emite en el país y la prohibición de los militares de alojarse en casas de particulares si no estamos en tiempos de guerra. Pero además también la obligación de las personas a alojar a los militares cuando sí estemos en tiempos de guerra. La segunda reforma al artículo 16 constitucional vino el 3 de septiembre de 1993. En esta reforma lo más sobresaliente es que el artículo pasó de integrarse por 4 párrafos a estructurarse por 11 párrafos. El primer párrafo fue el que más sufrió cambios. Los diversos temas que se encontraban en la redacción original del primer párrafo se dividieron a través de estos nuevos 11 párrafos derivados de la reforma. El primer párrafo del artículo 16 constitucional siguió reconociendo nuestra garantía de no molestia. Las diferencias las encontramos a partir de la reforma al párrafo segundo. En este párrafo segundo, como dijimos antes, se encontraban las disposiciones y las reglas necesarias para emitir una orden de aprehensión. Los cambios en relación con estas reglas fueron los siguientes. Los requisitos para emitir una orden de aprehensión cambiaron, pues de señalar que la ley tenía que estipular que estos hechos debían ser castigados por alguna pena corporal, sufrió un cambio a decir que la ley debería señalar estos hechos como si fueran un delito. Es decir, de hechos que ameritaran una pena corporal a hechos que la ley reconociera como delitos. Además, este delito debía de ameritar como mínimo una pena privativa de libertad para que fuera justificable la emisión de una orden de aprehensión en contra de las personas. El siguiente cambio fue en relación con las declaraciones que deberían de sustentar la querella, la denuncia o la acusación. Según el texto de la Constitución, estas declaraciones deberían provenir de personas que fueran dignas de fe. Lo que cambió fue que ahora el requisito establece que la denuncia, querella o acusación debería de ser sobre hechos que la ley señalara como un delito y que estos hechos fueran suficientes para acreditar los elementos del tipo penal. Además, en esta denuncia, querella o acusación deberían constar suficientes elementos para hacer probable la responsabilidad del indiciado, es decir, de la persona señalada en la orden de aprehensión. El párrafo tercero estableció nuevas reglas alrededor de la ejecución de estas órdenes de aprehensión. Señala que la autoridad que ejecute una orden de aprehensión tiene la obligación de poner inmediatamente a disposición de un juez a la persona detenida y que en caso que no hiciera esta disposición inmediata ante el juez,
sería acreedor a una sanción legal. El nuevo párrafo cuarto del artículo 16 constitucional señalaría que toda persona que realizara una detención en flagrancia estaría obligada a presentar al detenido ante cualquier autoridad y que esta autoridad a su vez estaba obligada a presentar a la persona detenida al Ministerio Público, pues el Ministerio Público es la autoridad encargada de la investigación de los delitos. En el nuevo párrafo quinto del artículo 16 se establecieron reglas alrededor de los casos urgentes en los que el Ministerio Público podría ordenar bajo un decreto la detención de una persona. Antes el artículo 16 señalaba que este decreto solamente podía emitirse cuando se tratara de delitos perseguidos de oficio. La nueva redacción del artículo 16 señala que esta emisión de orden de aprehensión por el Ministerio Público solo podría realizarse por delitos graves. Además, en este decreto donde se ordena la aprehensión de alguna persona, debería de señalarse los fundamentos y los motivos que justifiquen la emisión de este decreto. Muy interesante lo que señala el párrafo sexto del 16 constitucional, pues establece una serie de obligaciones para los jueces ante quienes se pone a disposición a una persona detenida en caso de flagrancia o de caso urgente, pues señala que los jueces están obligados a realizar dos actos. Uno, ratificar la detención, o dos, decretar la libertad inmediata de la persona con las reservas de ley. Sin embargo, resulta curioso que la Constitución no establece qué reglas deben de seguir los jueces cuando se pone a su disposición a alguna persona detenida por motivos de la ejecución de una orden de aprehensión. Este párrafo solo señala qué es lo que deben de hacer los jueces en el caso de la detención por flagrancia o la detención por caso urgente. A partir de 1993 encontramos la disposición constitucional del término de 48 horas para estar detenidos, o su duplicidad en caso de que el motivo de la detención sea relacionado con delincuencia organizada. Es decir, solo podría duplicarse el término de 48 horas cuando la persona detenida estuviera detenida por un delito relacionado con la delincuencia organizada. Bajo ninguna otra circunstancia podría duplicarse este término constitucional. Los demás párrafos del artículo 16 constitucional siguieron intactos, es decir, siguieron las mismas reglas para las órdenes de cateo, para las visitas domiciliarias, la protección de la correspondencia y las reglas para dar alojamiento a los militares en tiempo de paz o de guerra. A continuación, analizaremos el contenido de la tercera reforma al artículo 16 constitucional. La tercera reforma al artículo 16 constitucional vino el 3 de julio de 1996. En esta reforma se adicionaron dos párrafos al artículo 16. En estos dos párrafos se abordaron los siguientes temas. Primero, se estableció una protección de privacidad a todas las comunicaciones que se celebran en México. Antes ya teníamos reconocida la privacidad de todas las cartas o la correspondencia que circula en el país. Ahora esta protección nueva se extiende a todo tipo de comunicaciones. Una vez que se reconoció la privacidad de estas comunicaciones, se señalaron los requisitos para que éstas pudieran ser intervenidas y que la información obtenida de esta intervención pudiese ser ofrecida en un juicio y que tuviera valor probatorio. Los requisitos a partir de ahora para intervenir las comunicaciones son, primero, que se solicite a un juez federal realizar una intervención. Segundo, que esta solicitud se presente ya sea por la autoridad investigadora federal o por algún titular de las autoridades investigadoras de cada una de las entidades de la República. Esta solicitud de las autoridades tenía que señalar los fundamentos y los motivos por los cuales se iba a realizar una intervención en comunicaciones, las personas que iban a ser intervenidas, el tiempo que iba a durar la intervención y el tipo de intervención que se iba a realizar. El segundo párrafo adicionado señala que toda comunicación que sea intervenida y la información obtenida de esta intervención de comunicaciones que no se haya realizado a través de la autorización otorgada por un juez federal carecería de todo valor probatorio en los procedimientos en que se ofrece. La cuarta reforma al artículo 16 vino el 8 de marzo de 1999. En esta reforma se modificó el segundo párrafo. Recordemos que en ese segundo párrafo se establecen los requisitos para emitir órdenes de aprehensión.
Hasta antes de esta reforma, habría que presentar una denuncia, una querella o una acusación para poder solicitar una orden de aprehensión. Se retiró la palabra acusación y ahora solo quedan la denuncia o la querella como requisitos para emitir estas órdenes de aprehensión. Antes de continuar con el estudio de la quinta reforma al artículo 16, observamos cuál ha sido su evolución en la estructura. En el texto original era un artículo de solo 2 párrafos. Su primera reforma la convirtió en un artículo de 4 párrafos. La segunda reforma dividió los temas en 11 párrafos. La tercera reforma agregó 2 párrafos más, 2 temas más, lo convirtió en un artículo de 13 párrafos. Y su cuarta reforma solo modificó el contenido del segundo párrafo. Hacemos esto en este punto del curso porque la quinta reforma que se aplicó al artículo 16 constitucional se encuentra directamente relacionada con la creación del nuevo sistema de justicia penal. Así que ahora observaremos cuáles fueron los cambios sustanciales que en definitiva generaron un nuevo sistema de justicia en materia penal y cómo esto se vio reflejado en el artículo 16. Ahora demos un vistazo a los temas que se contienen en el artículo 16 constitucional hasta este punto en su evolución. En primer lugar tenemos la garantía genérica de no molestia. Después los requisitos para órdenes de aprehensión, instrucciones para las autoridades que ejecutan órdenes de aprehensión, los requisitos e instrucciones para detenciones en flagrancia, los requisitos y las instrucciones para las detenciones por casos urgentes, las instrucciones para los jueces en caso de detenciones por caso urgente o por flagrancia, el término constitucional de 48 horas en detenciones ante el Ministerio Público, los requisitos y las formalidades de las órdenes de cateo, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y los requisitos para intervenirlas, la invalidez probatoria de la información obtenida en comunicaciones intervenidas inconstitucionalmente, es decir, sin que lo haya autorizado un juez federal, la protección de la correspondencia escrita, las reglas sobre las visitas domiciliarias y las reglas sobre el alojamiento de militares en tiempo de paz o de guerra en los domicilios particulares. Ahora sí, pasaremos a analizar la reforma de 2008 al artículo 16, que ya tiene que ver directamente con el nuevo sistema de justicia penal. En la reforma del 18 de junio de 2008, la reforma del nuevo sistema de justicia penal, sucedieron los siguientes cambios al artículo 16. Se modificó el contenido de los párrafos 2 y 4. Se adicionaron los párrafos 7 y 8. El párrafo 9 se convirtió en el párrafo 11 y se adicionó un párrafo 13. A partir de ahora, el artículo 16 se compondría de 16 párrafos. El párrafo segundo, que establece los requisitos para emitir las órdenes de aprehensión, ahora señalaría que no podría generarse una orden de aprehensión si ésta no fuese emitida por un juez y sin que haya como precedente la presentación de una denuncia o querella. Además, establecería como requisito que en esta denuncia deberían de constar datos suficientes para establecer que sí se cometió el hecho denunciado. Las órdenes de aprehensión ya no solamente serían emitidas en contra de la persona que cometió el delito, sino también en contra de quienes participaron en la comisión del delito. En el párrafo cuarto, la modificación consistiría en la eliminación de la palabra flagrancia de su texto y en cambio aparecería que cualquier persona puede detener a alguien en el momento que está cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido. Es decir, ya no existe este concepto de flagrancia en la Constitución, sino que las detenciones pueden realizarse por cualquier persona siempre y cuando detengan a aquel que está cometiendo el delito en el momento en el que sucede el hecho o inmediatamente después a que el hecho ha sucedido. El párrafo séptimo que fue adicionado insertó la figura del arraigo hasta por 40 días. Sin embargo, este mismo párrafo señala la posibilidad de duplicar hasta 80 días el término durante el cual dure el arraigo, y la Constitución no señala cuáles son los delitos por los cuales se podría determinar esta medida preventiva. El nuevo párrafo octavo del artículo 16 constitucional señalaría la definición de lo que se entiende por delincuencia organizada.
Esta definición serviría para el siguiente párrafo, que ahora sería el noveno, pues establecía que el término de la detención durante 48 horas ante el Ministerio Público podría duplicarse solo en el caso de que el delito estuviera relacionado con la delincuencia organizada. Faltaba que la Constitución definiera qué deberíamos entender por delincuencia organizada. Debido a estas inserciones en el artículo 16, lo que antes era el párrafo noveno se convertiría en el párrafo 11º, en el cual estaban protegidas las comunicaciones privadas de las personas. En la redacción anterior a la reforma, solo podían ser recibidas como prueba en los juicios de carácter criminal aquellas intervenciones que hubiesen sido obtenidas mediante la orden de un juez. Ahora, con la nueva redacción, también podrían ser admitidas las comunicaciones que fueran presentadas de manera voluntaria por alguna de las personas que participaron en ellas. El párrafo 13 que fue adicionado al artículo 16 es el que establece la creación de los jueces de control en materia penal. Estos jueces de control, de acuerdo con la Constitución, tendrían principalmente la función de controlar aquellos actos de investigación realizados por el Ministerio Público que, de acuerdo con la ley aplicable, requirieran de control constitucional o de control judicial para realizarse. El contenido actual del artículo 16 constitucional está relacionado con lo que es el nuevo sistema de justicia penal. A partir del año 2008, lo que sucedió con el artículo 16 es que se afinaron algunas de las reglas establecidas en él, pero ya pensando en que existía en México una nueva forma de administrar justicia en materia penal. A continuación veremos el contenido de la sexta reforma al artículo 16. Sucedió el 1 de junio del año 2009. Esta reforma consistió en adicionar un nuevo párrafo segundo al artículo 16. Este nuevo párrafo segundo reconocería el derecho de las personas. Este nuevo párrafo segundo reconocería el derecho de las personas a proteger, modificar o cancelar sus datos cuando alguien, un particular, tuviera acceso a los datos personales de cada quien. También estableció los límites para ejercer ese derecho sobre los datos. Con esto, el párrafo que venía siendo el segundo y que regulaba los requisitos de las órdenes de aprehensión se convertiría en el párrafo tercero. La séptima reforma vino el 17 de septiembre de 2017. Esta séptima reforma añadió un par de renglones al primer párrafo del artículo 17. Estos nuevos renglones establecen que cuando existan juicios que tengan como característica la oralidad, no es necesario que sus actuaciones queden constantes en papeles, sino que puede haber constancia de estos juicios en cualquier medio. Recordemos que para estas fechas ya existían juicios orales en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil y por supuesto los de la materia penal. Como este artículo 16 y su párrafo primero establecen cuáles son los requisitos para los actos de molestia, es decir, que tienen que estar fundados y motivados y emitidos por autoridad competente, también esta modificación señala que actos como por ejemplo los emplazamientos o las notificaciones ya no es necesario que queden necesariamente contemplados o plasmados en documentos, sino que pueden quedar constantes en cualquier medio electrónico. La octava y última reforma que ha sufrido el artículo 16 constitucional tiene relación con lo que ahora es el párrafo quinto. Este párrafo quinto establece los requisitos y las condiciones en las que cualquier persona puede detener a otra siempre y cuando sea en el momento en el que está cometiendo un delito o inmediatamente después. La modificación consiste en agregar la palabra civil para que entendamos que una vez que hayamos hecho esta detención debemos de poner al detenido a disposición de una autoridad civil. Entonces se hace esta especificación de que hay que poner al detenido a disposición de una autoridad civil para no cometer el error de ponerlo a disposición de una autoridad militar.